El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 2 de mayo. Usted está viendo Entre Líneas. Y, bueno, como siempre, don Guillermo Antonio Ruiz, José Luis Ríos conmigo. Memo, una semana donde, pues, gran parte de la noticia fue la culminación este pasado viernes, bueno, más bien el jueves, del periodo ordinario de la Asamblea de Diputados. Eso y la ley del electricista, la ley del torito pedacieño y cosas por el estilo. La ley de la Luna Rosada y bueno, unas sesiones caóticas al final del camino, lo que te demuestra, Fernando, pues la pobre preparación de nuestros diputados cada vez es peor, cada vez las asambleas son menos, rinden menos, en esta por lo menos asistieron más, pero igual el rendimiento fue mínimo, mucha más crispación y la percepción de que la asamblea está tomada por uno o dos, tres diputados que han convertido el órgano legislativo en un feudo en su coto privado. En algunas ocasiones está por encima de los otros órganos del Estado. Y eso lo han probado algunos de los movimientos, tanto de uno como del otro. Y, Fernando, la verdad es que esto deja también poco margen para el discurso del presidente el 1 de julio. El 1 de julio. Porque su bancada tampoco lo ha respondido mucho. Bueno, José, también pues, fue una semana de vacunas ya en diferentes circuitos del país. Esta semana le tocó al 8-2, 8-3 y 8-5. Toda la provincia de Panamá Oeste ha sido vacunada. Hoy terminan las vacunaciones en La Chorrera. Y también, Fernando, que ha iniciado o inició esta semana también con docentes en la provincia de Los Santos y Herrera. Ese es para el retorno a clase de manera semipresencial segura, como la ha denominado el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud. También esta semana la protesta o el paro de labores por parte de las enfermeras, que ha sido rechazado en su totalidad por las autoridades de salud, quienes señalan que se mantienen en una mesa de diálogo y que no había motivo de realizar este paro de labores. Sin embargo, también esta finalización de este periodo ordinario de la Asamblea muy poco productivo ha sido considerado así porque las leyes que vemos que se han aprobado, que no tienen mucho interés en la población o no le interesa a la población, realmente lo que tienen que haber sido discutidos y que de aquí en adelante, Fernando, entra un poco lo que se llama el dolor de cabeza de los panameños. ¿Qué va a suceder con el tema de la moratoria? Porque había que discutirlo en leyes, se quedó ese proyecto allí. ¿Y qué va a pasar? Porque nos estamos acercando ya a junio, cuando finaliza este periodo de moratoria. ¿Cómo se va a preparar el gobierno para hacerle frente a todas estas crisis? Porque el desempleo sigue aumentando. Son parte de los temas que ocurrieron durante esta semana. Bueno, y un tema sin lugar a dudas fue esa entrevista realizada por parte de Pedro Miguel González, donde, pues, y eso ha sido una impronta toda la semana, donde habla de una especie de gran desconexión entre gobierno y el partido gobernante. Una crisis política, y esa es mi apreciación personal, que se extiende también al partido Cambio Democrático, donde Yanivel Ábrego incluso está pidiendo que se adelanten las elecciones para, pues, retar en el liderazgo de la presidencia a Rómulo Rux. El Molirena también, la semana empieza con viejas miembros del partido, miembros fundadores, quienes están pidiendo, pues, la retirada de Francisco Pancho Alemán. Pues nuestro primer invitado de la mañana es Harry Brown. Él es analista político. Esta semana Harry diste una entrevista larga al diario La Estrella analizando la situación en el PRD, pero pues tú dices que no hay que llamarle crisis, pero pareciera que nuestra clase política se quedó sin discurso, se quedó sin figuras y encima ha sido el gran obstáculo en medio de una pandemia. Bienvenido, como siempre, a Entre Líneas.
Hola, buenos días, Guillermo, Fernando, José Luis. Es un placer estar con ustedes hoy. Mira, sí, yo te comentaba cuando me hacías esta invitación, que agradezco, que realmente yo no creo que haya crisis dentro de los partidos políticos en esta coyuntura. Sí sabemos, gracias a datos de encuestas que se hacen por toda América Latina, que los partidos políticos de Perú, de Chile y de Panamá son los que menos confianza generan en sus poblaciones. Eso es muy importante. Pero lo que tenemos en este momento son ejercicios de democracia interna, que es una de las cualidades que tiene nuestro sistema político desde el año 1998. Puede parecer raro, pero yo siempre he dicho que la década de a finales de los 90 fue la etapa de oro de nuestros partidos políticos y de nuestra legislación electoral. Desde esa época tenemos bien establecida la democracia interna, y lo que debemos agradecer a la democracia interna, a las normas de democracia interna en nuestro país, es que precisamente nos dan información sobre lo que está pasando dentro de los partidos políticos. Si no hubiera estos eventos electorales internos para elegir candidatos, para elegir nuevos dirigentes, nuevas dirigencias, no nos enteraríamos de las tensiones y las fricciones que hay dentro de los partidos políticos, que son además absolutamente normales, Fernando. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, aunque se supone que deben compartir un sistema de ideas y algunos valores, de ninguna manera, ni en Panamá ni en ninguna parte del mundo, son organizaciones homogéneas y monolíticas, sino que hay distintas corrientes con distintos intereses. Por eso es normal que haya competencia. Y esa competencia de intereses, distintas visiones, no solamente la hay dentro de los partidos políticos, la hay en todas las organizaciones, la hay en los Boy Scouts, en las ONGs, en la junta directiva del edificio. Pero afortunadamente dentro de los partidos políticos están obligados a que haya rotación de las élites, y es cuando entonces salen a dar argumentos para que se escuchen hacia adentro de la organización y hacia afuera para poder ganar las siguientes elecciones. Es absolutamente normal, aunque la situación, claro que es tensa, ¿no? Es lo normal en este tipo de eventos electorales internos. Sí, pero a lo que voy, Harry, es que todo eso se da en medio de la pandemia, donde los partidos políticos, o más bien, pues todo el espectro político, porque hay que incluir a las ONG, hay que incluir a las bancadas independientes, hay que incluir a todas las bancadas. ¿Quién es el aporte que han dado? Pues Rómulo Rux y Ricardo Lombana pues, desaparecieron, no han dado ningún tipo de solución en medio de esta pandemia. Pues el partido panameñista se ha enconchado en sus propias guerras internas y cazando, como siempre, fantasmas. Y sabes, han sido los grandes ausentes. Y cuando una crisis de este tamaño tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y también, Fernando, que Pedro Miguel González es reincidente en este tipo de temas con sus gobiernos. Recordemos que en el año 2008 le declaró la guerra el día 1, que se hizo presidente de la Asamblea, al gobierno de Martín Torrijos. O sea, no es que ahora se ha encontrado por primera vez con problemas con el Ejecutivo. Es reincidente. Da la impresión de que no se ubican, no tienen claros los objetivos cuando llegan al gobierno, no tienen claros los objetivos estando en la oposición. Bueno, hay que decir, porque lo que Pedro Miguel González parece que funcionó mejor siendo un apéndice del partido panameñista en el gobierno de Juan Carlos Varela, con ese aborto político llamado el Pacto de Gobernabilidad, que hoy día que su partido es parte del gobierno. Correcto. Miren que a mí me parece que si bien, a ver, ustedes recordarán que hubo un par de reuniones en las que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, llamó a los presidentes de los partidos. Sí. Hubo bastante distancia entre la primera, no recuerdo las fechas exactas, hubo bastante distancia entre la primera y la segunda, y en ese momento ellos aportaron y no estoy haciendo una defensa de ninguno de ellos, pero estoy contando lo que recuerdo, aportaron sus ideas y sus propuestas al gobierno, y además han estado muy activos. Yo he visto al presidente del partido panameñista, José Blandón, muy activo en redes sociales, que no es el país. Haciendo TikTok, es lo que lo he visto haciendo y diciendo que la mujer lo manda, es lo más notable que ha hecho en redes sociales. No, miren, yo creo que eso, incluso propuestas constitucionales, he visto a Rómulo Rux haciendo lo mismo. Él es más activo en TikTok, que yo los no tengo cuenta de TikTok, TikTok, pero sí me
me llegan los videos y también se ha adherido, por ejemplo, al asunto constitucional y varias veces en los medios de comunicación han estado dando declaraciones. ¿Qué es lo que pasa? Y ustedes entienden bien, y seguramente las personas que nos están viendo también lo saben, que los partidos políticos hoy día no monopolizan la opinión. Eso no es como hace 40 años, hace 50 años en que los partidos políticos monopolizaban la opinión y monopolizaban las políticas públicas. Ahora tienen que compartir el espacio con las ONGs, con las redes sociales, con la ciudadanía que se hace llamar independiente políticamente y por lo tanto sus propuestas a veces se pierden, se confunden o tienen que interactuar con la de otros muchos actores que también son importantes. Pero creo que han estado activos, incluso, y quizás esto lo perdemos de vista porque pensamos que no están activos, hasta han estado aprobando reformas electorales para las elecciones de 2024. O sea que sí han estado... Pero Harry, pero es que ahí entra algo, porque yo aquí quiero diferir contigo, porque uno, no olvidemos que la última gran estallido del sistema político nace en la Cámara de Comercio, cuando se crea la Cruzada Civilista. Es decir, la participación de las ONGs o de esta gente que son organizaciones exógenas a los partidos políticos ya han jugado roles importantes. Y dos, analizar las reglas de juego de una elección en el 2024 cuando tú tienes una pandemia que está haciendo trizas la economía del país. Es como que mi lista de prioridades le diera la vuelta y empezara por el número 50 hacia el número 1 en vez de empezar por el número 1 hacia el número 50. Yo creo que hay espacio para todo, Fernando. Primero que las reformas electorales se discutieron porque las convocó el Tribunal Electoral y obviamente no podían no estar. Y creo que hay espacio para atender la pandemia, para hacer propuestas sobre la pandemia, pero sabiendo que el país va a continuar y que estos conflictos se tienen que procesar, que están generando la pandemia o que está exacerbando la pandemia porque ya estaban allí, se tienen que procesar democráticamente, prepararse para las elecciones de 2024 es absolutamente necesario y además es lo responsable. O sea, no podemos llegar, ninguno, ni los medios, ni nadie puede llegar a las elecciones de 2024 siendo sorprendido por un torneo electoral que va a ser quizás... Miren que otras veces hemos conversado y yo siempre he estado en contra de esa idea de que cada elección es la más importante de la historia, y no es así, pero creo que desde el 2024 y todas las elecciones que va a haber en América Latina después de la pandemia van a ser, o durante la pandemia como la de Perú, van a ser elecciones fundamentales para el devenir histórico de nuestros países. Entonces yo creo que había espacio para prepararse para eso. Porque si vemos a los diputados y algunos políticos, para ellos como que no ha existido la pandemia. La pandemia solamente ha sido para la clase trabajadora o media baja en nuestro país, porque si lo vemos, las discusiones que se han dado en la Asamblea Nacional de Diputados, ninguna es a beneficio o a favor de cómo mejorar esta situación económica, de cómo ayudar al que perdió su empleo, cómo mejorar la economía. Usted lo puede ver en esas discusiones. Las discusiones en las que ellos están, en estos momentos, ellos están centrados en quién van a poner para el próximo presidente de la Asamblea. ¿Quién reparte mejor? Yo creo que nosotros en ese sentido, en la opinión pública, la ciudadanía panameña tiene una relación un poco ambigua con la acción de las políticas públicas desde siempre, en situaciones normales y también durante la pandemia. Lo que yo he visto desde mi esquina es que cada vez que la Asamblea Nacional sobre todo, pero también el órgano ejecutivo, quieren tomar medidas que en alguna medida, perdonen la redundancia, intervienen en los asuntos económicos precisamente para hacer lo que ustedes comentan, entonces decimos, o una buena parte de los líderes de opinión y las corrientes de opinión dicen que eso es intervencionismo y que no deben inmiscuirse. Pero entonces si no lo hacen también nos parece que están siendo irresponsables. O sea, en Panamá tenemos un marco para la formulación de políticas públicas bastante limitado y que nos hace tener mucho temor de la intervención estatal en los asuntos económicos. Estamos bastante atados de manos, digamos, discursiva y narrativamente para para decidir políticas públicas que realmente tengan un impacto sobre la condición de vida de la gente. ¿Sabes qué me parece, Harry? Que los partidos políticos actuales han logrado algo, y es democratizar el ridículo a la baja las aspiraciones de muchos de ascender en la escala social económica sin trabajar mucho,
y haciendo Y sin cosas estudiar nada. al margen de la ley. Y sin estudiar, por supuesto. Porque en los principios de la República, y tú lo has estudiado muy bien, pues aquí se hizo mucha gente rica con los contratos del gobierno y los puedes ubicar perfectamente bien en unas cuantas familias. Eso se ha democratizado. Da la impresión de que el rol de los partidos políticos y que buena parte de la sociedad panameña le gusta, porque todavía hay diferencia entre el juegavivo y la corrupción, es que los partidos se conviertan en la fila larga o la fila corta de recursos humanos cada vez que cambia el gobierno. Y una de las razones que yo veo por las cuales cambian los gobiernos cada 5 años también es porque hay un grupo que se va poniendo en la fila larga de la oposición y están desesperados para que salgan de sus 5 años los que están para poder entrar en la siguiente vuelta. O sea, te das cuenta de que hay una, desde mi punto de vista, claro, hay una relación y también un concubinato entre el elector y la oferta electoral, en la cual el elector está buscando en su mayoría, porque hay una minoría que, y se demuestra en la asamblea y se demuestra en algunas pocas alcaldías, que se eligen buenas personas y todo lo demás. Pero la gran mayoría vemos lo que vemos. Entonces siempre se dice, esta asamblea es peor que la anterior, pero fíjate a ver cómo salieron. En algunos casos, algunos rozaron el cociente entero, otros repitieron el medio cociente. O sea, ganan de manera holgada personas que después nos pasamos 5 años criticando. Entonces, hay un contubernio entre buena parte de la sociedad y esta oferta electoral que prefiere que no le digan, que no le prometan nada útil, que no haya plataformas ideológicas, que no haya plataformas programáticas y que sencillamente me digas voy a ganar y tú vas a estar conmigo. Miren, has tocado varias cosas, Guillermo, espero poder comentarlas todas porque me parece muy relevante. Primero, sobre lo ideológico, los datos que estamos manejando en el CIEPS con nuestras propias encuestas y estudiando profundamente las encuestas del Barómetro de las Américas y Latinobarómetro, nos dicen que la sociedad panameña es una de las sociedades más ideológicas de toda América Latina. O sea, en Panamá realmente hay muchísima ideología. Lo que no hay en Panamá es polarización ideológica, al menos no todavía. Por eso parece que las ideas que encontramos en el ámbito público son ideas universales y naturales. Pero realmente hay muchísima ideología y lo dicen las encuestas, no hechas ni siquiera por panameños, que las hacemos y nos dicen lo mismo, sino hechas por instituciones académicas internacionales que nos dicen que no solamente Panamá es una de las sociedades más ideológicas de América Latina, sino que cada vez es más ideológica y lo podemos ver en todas las discusiones. Pero, Harry, ¿cómo puede haber ese ingrediente ideológico cuando uno analiza los partidos y están todos apiñados a la derecha, no hay nada en el centro y llega el FAT a la izquierda? Si así tú ves el esquema político, es así. Ese es precisamente el punto. O sea, nuestros partidos políticos son de diversas derechas, todos están a la derecha, excepto el FAT, pero son muy de derecha, o sea, son convencidamente de derechas y no están reflejando una mayor diversidad ideológica que hay en la sociedad panameña y no están reflejando tampoco la polarización ideológica que sí hay en la sociedad panameña, no se refleja en el sistema político y en alguna medida de allí viene el divorcio entre la población y nuestra oferta política. Pero por otro lado, y esto puede que sea un poco contradictorio, nuestros partidos políticos y nuestros políticos y políticas no vienen de otro planeta. Yo a veces digo en broma que no vienen del planeta corruptón y que son distintos al resto de la población que es absolutamente virtuosa. Nuestros partidos políticos son un reflejo de la sociedad panameña. O sea, no solamente nosotros los elegimos, sino que en todo lo bueno y en todo lo malo que tengan y en lo regular son muy parecidos a nosotros. Y otra cosa que quiero comentar, que me da la oportunidad de comentarlo en lo que dice Guillermo y escuchando lo que comentaban antes, miren, hay que entender la relación de la población con la Asamblea Nacional. Nosotros en los estudios que estamos haciendo en el CIEPS, en parte de esos estudios nos estamos basando en un marco teórico que nos dice que las diferentes personas tienen 3 tipos de capital. Tenemos todos y todas, tenemos un capital social, un capital económico y un capital institucional. Y las personas
más vulnerables de la sociedad panameña, para resolver problemas, utilizamos uno de esos tres capitales: social, institucional o económico. Las personas más vulnerables de la sociedad panameña son las que más acuden al capital institucional. ¿Y qué es el capital institucional? Precisamente acudir al representante de corregimiento, acudir al diputado, acudir al pastor o al cura de la comunidad, por ejemplo. Las personas menos vulnerables, los que tenemos estudios universitarios, cuando tenemos un problema, acudimos a un banco, acudimos a nuestros ahorros, pero la gran mayoría de las personas no tienen ese capital económico o social, sino que tienen capital institucional. ¿Por qué explico esto? Es para poder entender esos días del torito suelto y los días del electricista. Estas son profesiones y son personas que están buscando un reconocimiento de la sociedad panameña que merecen y que no tienen el capital económico y el capital social para visibilizar ese reconocimiento que merecen los electricistas, por ejemplo, que son muy importantes, y los únicos que le hacen caso, quienes realmente les escuchan, y ustedes podrán decir que por razones clientelares, lo que sea, pero que realmente les escuchan y les abren un espacio en el ámbito público, son los diputados en la Asamblea Nacional y les crean un día. Pero Harry, ¿tú crees que eso es para llamar a un electricista, pero es por el cortocircuito que hay con la sociedad? En medio de una pandemia, en medio de la tormenta que estamos viviendo en el mundo entero, Fernando, lo que pasa es prioritario tocar el día del electricista o del torito suelto, a pesar de que es pedacito. Depende, si me dejan terminar, depende para quién. Ajá. Claro que la pandemia es importante, claro que la pandemia es muy importante, pero hay tiempo en la Asamblea Nacional y en la sociedad panameña para atender los asuntos de la pandemia, pero para también realzar el estatus de los electricistas. Para ellos, que también son panameños y pagan con sus tributos el trabajo que les hace la Asamblea Nacional, es absolutamente importante tener esa visibilidad en el ámbito público. Y yo leí la ley, leí lo que se estaba proponiendo. No están pidiendo dinero, no están pidiendo subsidios, ni que les pongan millones para, como se hace con los bancos, por ejemplo, para que hagan su trabajo. No están pidiendo un subsidio, no están pidiendo dinero público. Lo único que estaban pidiendo era algo muy lindo, que era que en las escuelas, por ejemplo, el Día del Electricista, se hable de los electricistas y se diga que son importantes. Eso no cuesta nada y eso además es civismo. Es que yo creo que es poder entender la profesión de otras personas. Eso no le quita tiempo a hablar también de problemas de la pandemia. No. Es importante a otras personas que hay en el país. Harry, yo creo que tal vez ese debate tan al ras de lo que se está tocando en la Asamblea también se deba a que gente con representatividad, por ejemplo, no es posible que Rómulo Rux, con 500,000 de votos, te esté jugando el escondido y aparezca 5 años después a decir que quiere ser presidente de nuevo. Que Ricardo Lombana, que ganó recogiendo votos del piso y aspirando a ninguno de las anteriores, esté callado durante esta pandemia. Es decir, ellos deben tener un escaño en el Parlamento panameño y estar vigentes todos los días. Es que las transformaciones del Estado están postergadas por un discurso liviano y superficial. ¿Cuándo fue la última vez que aquí se hizo una discusión de calado? La de la Caja de Seguro Social hace 15 años. Sí. ¿Y de ahí en adelante de qué más? Eso que dices, Fernando, es muy cierto y es una muy buena idea que es propia. Eso sucede, entre comillas, naturalmente en los sistemas parlamentarios, en los que los candidatos perdedores pues normalmente ganan un escaño en el Parlamento y se consolidan los liderazgos de los partidos políticos, y en nuestro caso, en un sistema de gobierno presidencial, esos Ricardo Lombana, Rómulo Rux, candidatos que ganaron muchos votos, quedan fuera del sistema y tienen que hacer algo, tienen que hacer cosas. Si las hacen desde afuera. Claro. Ha habido diferentes, desde la década de los 90 ha habido distintas propuestas, proyectos o propuestas de reformas a la Constitución, y recuerdo bien que una propuesta, la del IDEN, la de los notables, y desde la Asamblea Nacional en los años 90, el equipo de asesores hizo una donde precisamente aparecía eso, que era que los candidatos
perdedores, según un umbral que ahora no recuerdo, pues tuvieran un escaño en la Asamblea Nacional, porque ellos, al haber recibido esos votos, tenían la legitimidad para darle voz a una parte de la población. Esa es muy buena idea y como aparentemente en algún momento podría haber reformas constitucionales, creo que sería una buena idea para valorarla. Bueno, Harry Brown, pues investigador político, gracias por esta participación. Vamos a información comercial. Así es, vamos a información comercial. Cuando regresemos, bueno, ¿cómo se calificó a la clase política y a la sociedad en general? Bueno, vamos a hablar con Ana Patricia Alfonso. Sid Gallup presentó esta semana sus resultados del mes de abril, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 2 de mayo y lo que habíamos avanzado, vamos a hablar sobre la calificación que se le da a nuestra clase política en general, donde pues, el desaprobado general es el Ministerio Público, donde no hay grandes diferencias entre la calificación de marzo a abril. Para hablar sobre eso, Ana Patricia Alfonso, Sid Gallup, Panamá. Ana Patricia, buenos días y feliz domingo. Buenos días, ¿cómo está Fernando? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no hay grandes diferencias entre marzo y abril. Así es, nosotros realizamos la encuesta de manera mensual, esto para el grupo PASA, y sale publicado en secciones durante 5 días, Ajá. Debido pues obviamente a la complejidad o a la magnitud de los datos que tenemos. Y definitivamente que esto nos va a permitir ver esa variación de un mes a otro. Y aterrizando en lo que me preguntas, definitivamente que de marzo a abril, la calificación per se de lo que es la situación del país y personalidades se ha mantenido realmente bastante estable. Excepto en el caso, al menos de la situación del país, donde aumenta por 6 puntos porcentuales. Es decir, que las personas consideran que el país va por un rumbo equivocado y ha aumentado de marzo a abril 6 puntos. Porque tal vez ustedes tengan esa pátina del tiempo que les da pues haber tomado todas las grandes crisis del siglo XX. Es decir, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido, es decir, cuándo se da un punto de inflexión en una situación que pasa de mal a peor? Y pues estamos tocando ese fondo ya por los números que ustedes están viendo. Pues realmente todavía, al menos con lo que es marzo y abril, sí se ve con preocupación el número. Estamos hablando de un 64% de las personas que consideran que el país va por un rumbo equivocado, versus un 26% que solamente menciona que va por el rumbo correcto. Entonces, definitivamente que sí es de preocupar y es un tema que debería servir de alarma o de aviso para que las autoridades tomen medidas y se den cuenta realmente lo que está pasando en el país. Recordemos que la encuesta es un reflejo del pensamiento de la población. Guillermo Ruiz está con nosotros. Sí, Ana Patricia, ¿qué tal? La verdad es ¿Qué que tal, Guillermo? yo quisiera saber qué tanto ha influido en la, tú sabes, en la predisposición del ciudadano a responder la pandemia. Sabes que en condiciones normales ustedes tienen que hacer un esfuerzo adicional para ubicar la verdad cuando le preguntan. Entonces ahora con la gente en las casas que tiene el sesgo del hartazgo de la pandemia, pues ¿qué tan difícil es eso? Mira, Guillermo, qué interesante que lo mencionas. Nosotros estamos realizando encuestas cara a cara desde el año pasado. Sí. La primera encuesta que realizamos fue en el mes de agosto y sí estábamos con grandes temores justamente para entender o para llegar a estas personas por el tema de la pandemia. Sin embargo, pudimos identificar que el rechazo o el nivel de rechazo de las personas no fue alto pese a una pandemia. Obviamente todos nuestros encuestadores salen a campo con un equipo de protección y nosotros tenemos protocolos de bioseguridad para los encuestadores. Y las personas fueron muy positivas al momento de recibir la encuesta. Una de las teorías, muy a título personal y que comparten los demás directores de Sid Gallup, es ese afán que tenían las personas de ser escuchadas. Y eso hacía que nos abrieran las puertas y que quisieran participar de estas encuestas.
No hablo solamente de la de agosto, sino una serie de encuestas que hemos realizado desde el año pasado, todas han tenido una buena aceptación. Otra de las situaciones es que el patito feo de esta encuesta fue, sin lugar a dudas, el Ministerio Público. Sesgado, con una pésima imagen. Es decir, ¿qué es lo que más ha influido en todo esto? Bueno, quizá para aterrizar más en tema de números, nosotros hicimos una pregunta sobre cómo consideraba la labor de los fiscales del Ministerio Público. Bien, allí tomando un top to box, que es muy desfavorable y desfavorable, sí, tenemos un total de 58% de personas que lo ven o consideran la labor del Ministerio Público como desfavorable. De igual forma, también preguntamos sobre la percepción del accionar de los fiscales. Para este caso, nosotros hicimos una pregunta muy capciosa que era, y acerca de la acción de los fiscales, ¿considera usted que hacen trabajo correctamente o son selectivos en los casos? Lo hicimos de esta forma, obviamente, porque son temas muy, muy sensibles en donde las personas tienden a ampliar, a explayarse explicando su posición, y por eso lo colocamos de esta forma. Y definitivamente tuvimos un 79% de personas que consideraba que los fiscales eran selectivos en estos casos. ¿Cuáles son las personas que opinan mayormente? Mayormente, obviamente, son las personas que tienen educación superior, y si lo desagregamos por género, los hombres tendían a responder más de esta forma. Ana Patricia, en estas encuestas, estas personas que desaprueban o que creen que el país va por mal rumbo, ¿de qué edades comprenden? Si tienen estos estudios universitarios, si son personas desempleadas, ¿cómo han hecho ustedes esas investigaciones? Mira, la muestra nosotros la hacemos a 1.200 personas a nivel nacional. Esto se está haciendo cara a cara. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hacemos un muestreo probabilístico polietápico. Es decir, que de cada provincia nosotros tomamos una muestra de la población representativa. Adicional, nosotros hacemos una segmentación de educación. En este caso, para esta encuesta se obtuvo un 22% de educación superior, un 52% de educación secundaria y un 26% de educación primaria. Okay. Lo que nos permitía pues tener ese compás de personas de todo tipo de nivel educativo. Adicional, pues nosotros hacemos una comparación a través de nivel socioeconómico, sí, preguntando no tanto el ingreso, sino más que todo la ocupación. Entonces allí nosotros hacemos una segmentación de nivel socioeconómico. Y respecto a la edad, todas las personas que son mayores de edad y que son panameñas aplican para poder desarrollarle esta encuesta. Ana Patricia, en otros países ha sucedido que a medida que avanza la vacunación, le va mejor a los gobiernos y sus temas. En la encuesta que ustedes han hecho, ¿piensan que esto puede pasar en Panamá, que se puede suavizar la respuesta, o el nivel de negatividad es tal que ni siquiera el avance de la campaña de vacunación va a arreglar las cosas? Mira, en esta encuesta en particular, nosotros preguntamos, lo voy a dividir en dos temas. Primero, cuando preguntamos la principal preocupación de las personas, definitivamente que el tema principal o lo que más le preocupaba era el tema del desempleo seguido por el COVID. Sí. Sin embargo, la noticia que más recordaban era el tema del COVID y la vacunación, que tenía un 19-20% como tema donde las personas están aquí. En encuestas anteriores nosotros preguntamos sobre la disposición de vacunarse. Sin embargo, esta disposición de vacunarse definitivamente que era positiva. Estamos hablando de arriba de un 60% de personas que estaban dispuestas a vacunarse. Para este caso en particular, nosotros hicimos una pregunta específica sobre si la persona consideraba que si había algún negociado con las vacunas, esa confianza detrás del negocio de las vacunas. ¿Bien? Sí. Y un 68% opina que sí hay algo detrás de las vacunas. ¿Cuál es la provincia que ha salido con el peor o que se siente más harta, o no, más bien que ha sido la más golpeada de esta pandemia? Bueno, realmente allí tendríamos que hacer una desagregación por provincia y muy específica. En este caso, como te comenté, nosotros tenemos un 37%
de la población en Panamá porque es la provincia más grande. Sin embargo, pues en este caso, una provincia específica no salió como la más negativa. Realmente han sido todas muy estables, se ha mantenido muchísimo la opinión en todas las provincias. Es algo, un sentir general a nivel nacional. También, pues, la gente ya incluso tiene ciertas preferencias políticas. ¿Qué tan firmes son a 3 años de las elecciones? Interesante pregunta, Fernando. Es muy interesante. En este caso, si bien no es una encuesta política, en donde nosotros estamos haciendo un seguimiento de intención de voto, sí lo estamos preguntando. Preguntamos no solamente intención de voto, también preguntamos el tema de la preferencia de un partido político. Y es interesante señalar que un 77% de las personas considera que no tiene un partido político preferido. Bien, un 77% al momento que preguntamos si tenía algún partido político preferido, menciona que no tiene, ninguno. Hablando de Bien. partidos políticos, ¿qué tan fuerte es la incidencia todavía de Ricardo Martinelli dentro de la gente que contesta CD como partido preferencia? Pues bien, esta parte específica sobre la injerencia no la conocemos o no la hemos medido realmente en esta encuesta. Sin embargo, sí podemos decir que Cambio Democrático se encuentra en segundo lugar en preferencia de partido político. En primer lugar está PRD, que generalmente cuando el partido está en el gobierno tiende a ser mayor la cantidad de personas que pertenecen a ese partido o tienen alguna afinidad con ese partido. En este caso, el PRD tenía un 14%, seguido por Cambio Democrático, que tiene un 4%, y seguido, después de Cambio Democrático, aparece en tercer lugar el partido RM, con un 3%. Allá iba, Ana Patricia. Acabas de decir que casi más del 70% de los panameños no se sienten identificados con un partido político. Si tomamos en cuenta los datos del Tribunal Electoral, donde un poquito más del 50% de los panameños está inscrito en un partido político, evidentemente hay un desarraigo entre los que sí están y están inscritos. Evidentemente la sigla no le siente que no le pertenece. Es muy probable que la encuesta lo que esté reflejando es que el liderazgo personal va a romper la barrera de la sigla política. Yo me atrevería a decir que sí, Fernando, e inclusive te lo refuerzo con una pregunta que nosotros hicimos en esta encuesta sobre si las personas votaban por el candidato o por el partido. Sí. Bien. Al momento que nosotros realizamos esta pregunta, tenemos que un 79% de la población vota por el candidato, versus un 14% que decide votar por el partido. Entonces, esto puede tener una relación definitivamente con ese protagonismo o con la misma persona per se en base a este resultado que te acabo de comentar. Sobre ese resultado, ¿esa ha sido la tendencia permanente en Panamá o esa irrupción de candidatos independientes en la elección pasada pues sirvió de catalizador para que cada vez vaya divorciándose el candidato del partido? Definitivamente que la integración de los candidatos independientes a esta nueva contienda ha sido una variable fundamental para que las personas dejen de relacionar el partido con el candidato y vean más la figura o la persona del candidato como una persona que es capaz de poder solucionar los problemas. Todavía obviamente tenemos un pequeño porcentaje que confía en el tema del partido al momento de elegir un candidato, pero claramente esta revolución o esta incursión de las personas independientes a aspirar a una candidatura presidencial ha hecho que este porcentaje aumente. Sobre América Latina, pues, ¿cuál es la tendencia? Porque supongo que todos los presidentes están en mínimos pues, continentales, ¿no? Así es, a nivel, este porcentaje al menos, pues, nosotros lo vamos a incluir en un estudio de opinión pública privada, sí, justamente para poder reforzar esto que nosotros hemos visto en varias encuestas por separado en los demás países, y lo vamos a estar desarrollando dentro de nuestro estudio de opinión pública privado de Sid Gallup, justamente para poder entender esto y poder profundizar o reforzar estas posiciones. Bueno, Ana Patricia Alfonso, Sid Gallup Panamá, y el estudio presentado pues esta semana
y que salió en 5 pues, entregas en el diario del Panamá Americano. Gracias, Ana Patricia. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan feliz día. Gracias, Ana Patricia. Igualmente, vamos a información comercial. Cuando regresemos, hablemos del mundo. ¿Qué va a pasar en España el próximo martes, después del cambio? Estamos de vuelta con más de Entre Líneas y vamos a analizar el tema internacional, porque este martes son las elecciones en Madrid, España, y los ojos están puestos en estas interesantes votaciones que se van a realizar este próximo martes. Para hablar y ampliar sobre este tema ya nos acompaña Alonso Correa en directo desde España. Alonso, buenos días y bienvenido como siempre. Buenos días, José Luis, y muy buen domingo a todos los oyentes y el público de Entre Líneas. Y sí, dentro de 2 días, a partir de hoy, son las elecciones en Madrid y pueden ser las elecciones más importantes de este inicio de década de los 20 en España. ¿Por qué? Porque estas elecciones en Madrid, que es la comunidad, repito, una vez más, después de todos estos domingos diciéndolo, es la comunidad más importante de España, la que más dinero produce. Después de quitarle este título a Barcelona, la que más dinero mueve y la que más empresas tiene. Después de que Cataluña haya sufrido este intento de independencia y todas las empresas hayan huido del lugar. Ojo, estamos hablando de el centro completo del país, de la comunidad más importante de España, y las elecciones, el que gane la presidencia en esta comunidad, muy posiblemente sea el partido que gane las elecciones en esta comunidad, es el partido que muy seguramente gane las elecciones generales de 2023. Ahora, estas elecciones tienen algo pues, de atractivo, algo de exótico, algo de extraño y que no ha sucedido pues, en los 40 años que llevamos aquí en España de democracia. Y eso ha sido pues, el envío de cartas de amenazas, de balas y de utensilios amenazantes y mortíferos por correo. Ya le ha sucedido a 3 de los candidatos a la presidencia de la comunidad y le ha sucedido a un expresidente de España. El primero de todos fue, hace 2 semanas hubo un debate en la televisión de la comunidad en Telemadrid, un debate presidencial con todos los candidatos. Pablo Iglesias, el candidato creo que conocido ya del programa, dijo 2 días después que recibió en su casa 4 balas de un fusil de asalto y una carta pues amenazándolo de muerte a él, a su mujer y a sus hijos. 2 días después se le recibió a la ministra de Trabajo, Reyes Maroto, una navaja ensangrentada, enviada también en forma amenazante en medio de 2 CDs. Hoy, bueno, el miércoles de esta semana se recibió, o supuestamente la Guardia Civil pudo evitar el envío de 2 cartas, una enviada hacia Isabel Díaz Ayuso, candidata y pues preferida en la estadística de voto para ser elegida, una carta con balas de calibre 22 y una carta con calibre 38 de revólver para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esto, a pesar de ser pues, momentos extraordinarios en estas elecciones, lo importante es destacar, esto puede ser el catalizador para que dentro de 2 años, en el 2023, en las elecciones generales, fanáticos, pues enfermos mentales, como ha sucedido al que envió la navaja, envíen amenazas de muerte, envíen balas y pues, se lleve una candidatura, pues además de la gran homilía, la gran misa a los partícipes del partido, se lleven a cabo amenazas de muerte a los otros candidatos. Y esto es algo que hay que evitar. Esto es algo muy importante y que tiene que quedar claro de que está mal. Pero parece que, a pesar de que la política española desde hace años viene dando tumbos
y tropezándose con su propia sombra, el público español, los fanáticos españoles, los partícipes de este gran globo político, buscan formas de contradecirse y ya están llegando a la violencia. Y esto es muy importante recalcarlo, de que no se puede llegar a la violencia, que ya se ha visto, ya que uno de los partidos, un partido de derecha, Vox, fue a dar un discurso en uno de los barrios populares en Vallecas y lo recibieron con piedras. Hubo 3 heridos, 12 detenidos y 2 guardias civiles internados en el hospital. Estamos hablando de que ya la sociedad se está dividiendo de forma radical y de que la violencia parece ser el único medio en el que se comunica. Esto es muy importante y hay que dejarlo claro, de que este 4 de mayo, este martes, en 2 días, pues se puede ver grandes catástrofes sociales luego de la victoria de cualquier partido. Aunque se estima de que gane la derecha, a pesar de eso se pueden ver cargas sociales unos contra otros, porque se tiene muchísima fricción en el ambiente. Esto es algo que hay que verlo, y lo van a ver pues aquí, y lo vamos a seguir analizando en este estudio. Regresamos pues con José Luis, Fernando y Guillermo. Regresamos al estudio. Así es, Alonso, porque Guillermo, ya se vienen hablando sobre que ese día va a ser un día muy importante, pero también va a ser un día donde va a haber muchas actividades y donde la seguridad va a estar muy presente por todas estas amenazas que se están dando, como lo ha mencionado Alonso, y que también muchos de estas personas se preparan para realizar algún acto de vandalismo que ojalá no llegue a esa situación, y que todo lo que está generando una elección que muchos se preguntan, pero ¿por qué es tan importante la elección de Madrid? Guillermo. Lo que está sucediendo ahí es que el Partido Socialista Obrero Español no puede permitirse el lujo de tener una aparición en una comunidad como la de Madrid, un performance electoral que sea pues catastrófico, de manera de que los cimientos del propio gobierno se vean débiles. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque hay otros partidos más a la izquierda que el socialismo español que podrían cuestionar entonces el liderazgo, debido a que el propio Pedro Sánchez le interesa quitarse de encima a Podemos del gobierno. Eso va a quedar ahí más o menos entredicho. Está el otro lado, porque a Pedro Sánchez y Lando Delgado le conviene que el socialismo pierda, pero por no mucho. ¿Para qué? Para que la nueva presidenta, o que posiblemente sea la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, por la derecha, pues de alguna forma haga mella en el liderazgo del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Y por la izquierda está el presidente de Núñez Feijóo, el presidente de la Comunidad de Galicia, que también de alguna forma pues podría poner el liderazgo de Pablo Casado en los próximos 2 años en problemas. O sea que ni a la izquierda ni a la derecha el liderazgo español está completo. Yo hay algo que no estoy tan de acuerdo con Alonso, y es que el que gane estas elecciones podría ganar las elecciones del 2024. Pablo Casado es un líder puesto en medio de un tema de una transición a las malas por los pésimos resultados de Mariano Rajoy. Es que Memo, aquí haciendo un parangón, y creo que también ilustrar un poco a la audiencia, pues Pablo Casado es para el PP lo que fue José Luis Rodríguez Zapatero para el PSOE. Creo que un poquito que si no menos, fuera por el bombazo, yo creo que hubiera sido igual, no, un presidente de transición para que la pelonera le cayera a este y salir de eso mientras se va reestructurando el partido. Del 11 de marzo no hay José Luis Rodríguez Zapatero, ahí no hay nada que hacer. De hecho, Mariano Rajoy le llevaba hasta 6 puntos de ventaja en todas las encuestas ese día. El problema aquí es que Pablo Casado encontró un partido en el cual pues había una orfandad de tema ideológico, de ese centro de la nada que nadie entendía, de Mariano Rajoy, donde pues los conservadores se tenían que ir y los liberales también, y se terminaron yendo a Vox y a Ciudadanos. En este momento, pues Isabel Díaz Ayuso ha logrado sumar esos díscolos que se le habían. Eso no va a pasar con Pablo Casado porque no sabe armar equipos, está mal asesorado y ha evidenciado muchísimas debilidades en cuanto a su carácter. Y eso podría dar alas al líder de Vox.
que es un ex miembro del Partido Popular, Sí. ex compañero de Pablo Casado en Nuevas Generaciones, que es la juventud del Partido Popular, y que lo único que le hace falta es la estructura y armar un buen equipo. Y tiene 2 años para hacerlo. El discurso está ahí. Lo que pasa es que, como es lo que dijo Alonso es lo correcto, se ha radicalizado tanto España que la gente está esperando un discurso que no sea del miedo, sino un discurso valiente. Y eso es lo que ha llevado a Isabel Díaz Ayuso a estar rozando la mayoría absoluta en España. Y si eso no lo logra el líder actual de la oposición, como pasa en muchos países de América Latina, pues va a ser rebasado por otro que sí va a llevar el discurso adelante. O sea que habría que ver, es una futurología un poco larga, a pesar de que solamente son 2 años. Lo que sí queda claro es que se va a recomponer toda la política española, porque hay un partido del cual no hemos hablado, que es el Partido Ciudadanos, que era como una especie de partido bisagra, que a veces era socialdemócrata, a veces era liberal, y este partido va a terminar desapareciendo de la Comunidad de Madrid, y eso podría provocar a que otras comunidades llamen a elecciones, también para quitarse de encima a gente incómoda, o que podrían ser cooptados por el Partido Socialista, ya que en España existe la posibilidad de llamar a voto de censura, y de esta manera, de una manera parlamentaria, quitar al presidente que tenga algún tipo de pacto. En este caso, hay por lo menos 2 comunidades o 3 comunidades en España que están en esta situación y que mañana 2 o 3 diputados se voltean debido a las dádivas del gobierno central de Pedro Sánchez y podrían dar pues el estocazo. Eso lo vamos a ver repetido si no hay acuerdos previos o directamente la gente de Ciudadanos comienza a entregar bandera y dar el salto hacia el Partido Popular, que creo que al final es lo último lo que va a terminar sucediendo. Bueno, yo creo que otra cosa, Alonso, porque mañana es el Día Mundial de la Libertad de Expresión y pues la familia periodística española se ve sacudida por este asesinato de 2 periodistas en Burkina Faso y que pues tuvo mucha repercusión en la prensa española. Sí, pues, a ver, el día jueves se dio el asesinato, la revelación del asesinato, porque parece que se dio días antes, en una emboscada que fue el día domingo de la semana pasada, la emboscada a uno de los periodistas, de estos periodistas de frente, de estos periodistas que van hacia adelante y que se enfrentan ante todo tipo de adversidad, como lo fue Arturo Pérez, un periodista, el periodista y el camarógrafo se vieron emboscados, asesinados por un grupo aliado de Al Qaeda. Y se dio esta noticia la semana pasada que ha sacudido la nación, no solo por lo sucedido en Burkina Faso, sino porque hay rumores que no se han confirmado de que el gobierno español tuvo pues, en sus manos el rescate, tanto de forma militar como de forma económica, el poder comprar la libertad de estos periodistas y no se dio, no se hizo nada, no se movió un dedo. Son rumores todavía, pero pues que son rumores a pesar de todo el movimiento político que hay con las elecciones de Madrid. Son rumores que se hacen mucho más grandes a lo largo del tiempo, ya que se están confirmando cosas que afirman que el gobierno no movió un dedo a pesar de que estas dos personas españoles estaban encerrados en Burkina Faso en contra de su voluntad. Wow. Bueno, José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, esta semana vamos a darle seguimiento a esas elecciones en Madrid, España, con Alonso desde este lugar en directo en nuestras programaciones. Además, cómo avanza el comportamiento del virus en nuestro país. También el día de mañana arrancan al menos 6 escuelas, entre esas particulares y oficiales, a dar clases. Recordemos que el 31 ya inician entonces también el próximo mes. Ya este mes inician las clases el 31 de mayo. Algunas de las escuelas deben estar llegando esta semana también un nuevo lote de vacunas de AstraZeneca e iniciar con el proceso de vacunación en la segunda etapa, su segunda dosis en el circuito 81 de Arraiján, que ha culminado también con éxito en otros de los distritos de la provincia de Panamá Oeste.
Bueno, era lo que teníamos que contarles hoy domingo. A todos, muchas gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite en cada continente. Bueno, de antemano, feliz Día de la Libertad de Expresión a todos los periodistas panameños y sobre todo un feliz domingo a todos. En nombre de José Luis Ríos, Alonso Correa, el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz y todos en esta casa le damos las gracias y suerte en la lotería.